días, por la esperanza que tenemos en ti, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que en esta hora hables a nuestra vida, Señor, a través de tu palabra. Y también, Santo Señor, ponemos en tus manos nuestras peticiones y necesidades, esperando, Señor, conforme a tu palabra, que tú contestes y suplas, Señor, cada una de ellas. Ponemos en tus manos nuestra familia, Señor, y te rogamos por la salvación de toda nuestra casa en Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo están? Seguimos con el tema vida en el Espíritu y ahora vamos a ver la segunda parte de lo que vimos la semana pasada, que fue acerca de los frutos. La semana pasada aprendimos que es nuestro comportamiento lo que dice si realmente somos hijos de Dios. El planteamiento de la semana pasada fue que en ocasiones nosotros tenemos esa duda si realmente estamos llevando una enseñanza o recibiendo una enseñanza sana de acuerdo a la palabra de Dios, porque la Biblia nos habla, y ahorita lo vamos a leer, que existen falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstoles, falsos maestros, pero también falsos hermanos. Entonces, con la Biblia en la mano es muy fácil identificar una falsa iglesia, un falso pastor, un falso profeta, un falso hermano, un falso apóstol, un falso maestro, y decir, ellos están mal porque la Biblia dice esto y ellos no lo hacen, o hacen otras cosas, o eso que hacen la Biblia dice que no se debe de hacer. Pero es muy fácil juzgar, aunque sea con una buena intención, a otros. Pero el punto no es hacer eso, el punto es hacer un análisis de nuestra vida y ver si nosotros somos verdaderos hijos de Dios. Porque como aprendimos la semana pasada, la palabra griega que se tradujo al español como falsos profetas o falso hermano, falso pastor, es la palabra pseudo, y pseudo quiere decir fingido o falso. Entonces hay personas que dicen ser hijos de Dios, pero realmente fingen ser hijos de Dios. Hay quien dice ser pastor, pero realmente está fingiendo, es un pseudo pastor, un pseudo predicador o profeta. Tenemos que ir a la palabra de Dios, pero no caer en el error de juzgar a los demás, sino nosotros ver nuestra vida reflejada a la luz de la palabra y estar consciente si realmente somos hijos de Dios o estamos fingiendo serlo. Mateo 7:15 dice: ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. 16. ¿Puedes identificarlos por qué? Por su fruto, es decir, por la manera en que ¿qué? Se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. El buen árbol no puede producir malos frutos y el árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones, ¿ok? Entonces, nosotros sabemos que hay leyes que Dios ha establecido que rigen el universo. No importa si crees en Dios, no importa si conoces esa ley, hay leyes que rigen el universo. Por ejemplo, la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que siembras, cosechas. La cosecha o el fruto que se cosecha va de acuerdo al género de la semilla que se sembró, ¿ok?
Entonces, hay personas que están deseando cosechar, por ejemplo, paciencia, amor, comprensión de las personas en las que han sembrado impaciencia, maltrato, juicio. Entonces, si esta ley que rige el universo, que es una de ellas, que es la ley de la siembra y la cosecha, nosotros hemos estado sembrando mala semilla, ¿por qué pretendemos esperar buena cosecha? ¿Ok? Eso es por un punto. Ahora, si nosotros hemos estado sembrando mala semilla, ¿cómo podemos dar buenos frutos? Entendiendo que los frutos son el comportamiento o las acciones. Es decir, una persona que no conoce a Cristo puede estar sembrando una semilla mala, y no necesariamente con una mala intención, pero muchas de las veces con una buena intención hacemos cosas que Dios no aprueba, que van en contra de su voluntad y de su palabra. No estoy hablando de maquinar, de meramente tener un plan malévolo, que probablemente haya quien sí haga esas cosas, pero incluso cuando con una buena intención, la famosa mentirita piadosa, a eso me refiero, no deja de ser mentira el idioma que habla el diablo. Él es el padre de la mentira, dice Dios en su palabra. Entonces, hay personas que han sembrado durante, vamos a decir, 30 años de su vida sin conocer a Cristo, han estado sembrando semilla equivocada. Esto puede ser por ignorancia a la palabra de Dios o también por rebeldía. Entonces, esta persona viene a Cristo y ahora pretende cosechar buenos frutos. La ley de la siembra y la cosecha dice que esto no es posible, que tiene que cosechar lo que sembró. La pregunta es, ¿cómo puedo yo, que sembré mala semilla, cosechar buenos frutos? La única manera es morir y renacer. No hay otra. No se puede de otra manera. No podemos seguir teniendo el mismo comportamiento que teníamos cuando no conocíamos a Cristo y querer todas las bendiciones de Dios en nuestra vida. Necesitamos morir y nacer de nuevo. Porque mientras tengas un mal árbol plantado en tu jardín, en tu patio, no dejará de dar malos frutos, porque su naturaleza es mala. Es como tener un árbol de naranjas y querer cosechar mangos. No se puede. La esencia de ese árbol es naranja. La semilla de la que creció fue una semilla de naranja. Por su ADN corre savia de naranja, su tronco es un naranjo, sus ramas, sus espinos, sus hojas, sus flores y su fruto es naranja. Está en su esencia, ¿ok? Un árbol malo siempre dará malos frutos. Si nosotros queremos tener un árbol en nuestro patio que dé buenos frutos, necesitamos cortar, desarraigar ese árbol y sembrar un árbol de buenos frutos. Lucas capítulo 6, verso 43 dice: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buenos frutos. Entonces,
¿Por qué el árbol malo da malos frutos? Porque está dentro de su naturaleza. ¿Por qué nosotros no podemos producir un comportamiento digno de Dios? Porque seguimos viviendo en la naturaleza pecaminosa de la carne. Necesitamos morir a ese estilo de vida. Ahora, vamos a ver qué Dios dice en su palabra en Mateo 7:20 que leímos. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente con sus acciones. Está hablando de buenos o malos árboles. Entonces, Dios cuando habla de un árbol se refiere a las personas. ¿Cómo puedo identificar un buen hijo de Dios o un verdadero hijo de Dios de un falso hijo de Dios? Por su comportamiento, no por lo que dice. Porque muchos decimos ser hijos de Dios. ¿Cuántos se acuerdan antes de conocer a Cristo que creían ser hijos de Dios? Yo creía ser un hijo de Dios. Pero cuando leí en la palabra, como muchos de ustedes, me di cuenta y descubrí que todos somos creación de Dios. Todos, cada ser humano es creación de Dios. Pero hijo, según Dios en la Biblia, solo aquel que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador. Ahí pasamos de ser creación a ser hijo de Dios. Entonces hay personas que creen ser hijos de Dios y esperan que Dios los trate como a un hijo, pero no reciben ese trato de hijo porque no tienen a Cristo en su corazón. Hay otros que ya recibieron a Cristo en su corazón y siguen sin recibir las bendiciones de Dios, las promesas, las cosas que Dios promete en su palabra, y siguen sin dar buenos frutos. ¿Por qué? Porque se siguen comportando como si no conocieran a Dios con todo y que han hecho lo que llamamos la oración de fe. Entonces, una persona que ha sido mala toda su vida, según Dios, y hago énfasis en según Dios, porque la mayoría de nosotros creemos ser buenas personas. El hecho de que en nuestro entorno haya personas que hacen más maldades que nosotros no nos convierte en buenos. Es como aquel hijo que siempre reprobaba en la escuela y un día llega a su casa con un reconocimiento como primer lugar de la clase. Y llegó contento y le dijo: mamá, saqué el primer lugar de la clase. Y la mamá lo vio y efectivamente, ahí decía su nombre y decía primer lugar de la clase. Pero la calificación era 6. Entonces la mamá le dijo: no eres el más inteligente, eres el menos burro. No porque traigas esta diploma estás en el top. Todos salieron peor que tú. Entonces, a veces nosotros tenemos esa tendencia de, porque estamos rodeados de gente descarada en sus pecados, que hacen cosas atrevidas, que nosotros no nos atrevemos, decimos: no, yo soy el bueno de todos mis primos, yo soy el mejorcito. De todos los amigos, yo soy el mejorcito. Repito, el hecho que tú no seas tan malo como los demás no te hace bueno. Por eso, repito, una persona que ha sido mala durante toda su vida, según Dios, pero no tiene a Cristo como Señor y Salvador de su vida, está condenado al infierno.
quiero hacer un paréntesis. ¿Cómo se llama tu mejor amigo? ¿Cómo se llama el familiar, el primo, la persona con la que te llevas bien, con quien convives? A lo mejor es un grupo de amigos. Ellos, si murieran hoy, ¿a dónde se irían? La pregunta es ¿por qué? Si realmente los amaras, ya les hubieras compartido del Evangelio y los hubieras llevado a Cristo. Porque San Juan 3:18 dice, el que en Él cree, está hablando de Jesucristo, lo puedes ver en el contexto, el que en Él cree, ¿qué dice? No es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, a veces nosotros estamos en este lugar donde se habla de la palabra de Dios, donde adoramos al único y verdadero Dios, donde hacemos algunas cosas que es obediencia a la palabra de Dios, pero no nos estamos comportando como verdaderos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que yo si me muero me voy al infierno, mi grupo de amigos probablemente no. Ahora lo más peligroso va a ser, y va a ser un golpe con la realidad espiritual de tu vida, cuando les hables y te digan, ¿y de cuándo acá tú? ¿Hace cuánto que conoces esto? Te digo por qué va a ser un golpe, porque quiere decir que tu comportamiento con ellos seguía siendo como el que no es hijo de Dios. Entonces no podemos pretender ser hijos de Dios y tener un comportamiento como hijos del diablo. Si nosotros queremos la vida eterna, necesitamos entender cuáles son los requisitos. Siempre pongo este ejemplo y siempre lo voy a poner porque creo que es muy fácil de entender. Si tú quieres una visa para ir a Estados Unidos, hay una lista de requisitos. No puedes llegar y decirle, es que mi abuelita dice que me dé la visa. Tienes que cumplir. Entonces, para ir al cielo, también la ciudadanía en el reino de Dios, necesitamos unos requisitos. Número 1, tener a Cristo en nuestro corazón. Pero número 2, comportarnos como hijos de Dios. Aunque la salvación no es por obras, las obras o refuerzan o confirman que soy hijo de Dios, o evidencian que soy un pseudo o un falso, o solamente finjo ser hijo de Dios. Efesios 2:8 lo dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, el ladrón en la cruz, al lado de Jesús, uno de ellos, reconoció a Jesucristo y se murió. No tuvo oportunidad de manifestar una vida de arrepentimiento. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Padrísimo. Algunas personas leen eso y dicen, mira, vamos a llevárnosla
tranquilo, todavía estoy joven. Más adelante, en mi vejez, y tienen 70 años, en mi vejez me arrepiento. Ninguno de nosotros tenemos la vida comprada, ni sabemos si la muerte nos va a sorprender en un momento inesperado, como para decir, ahora sí acepto a Cristo. Entonces, nosotros, una vez que hemos aceptado al Señor Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, ahora Dios pide de nosotros un comportamiento digno de una vida arrepentida, un comportamiento digno de Dios. El no tener ese comportamiento no compromete nuestra eternidad. No nos compromete, así como, está así como que quién sabe qué va a pasar. No, Dios lo dice claramente en su palabra. Dios no tiene pseudo hijos. O somos o no somos. El no tener un comportamiento digno de Dios nos condena al fuego eterno, con todo y que hayas hecho tu oración de fe. Porque con la boca se declara para salvación, se confiesa para salvación, pero nuestros actos a veces niegan la eficacia de la fe. Entonces, si mi fe no me alcanza para cambiar mi comportamiento, no me va a poder llevar al cielo. No recuerdo qué predicador lo dijo hace muchos años. Si tu fe no es suficiente para llevarte todos los días de reunión a la iglesia, tampoco te llevará al cielo. Lucas 3:8 dice: muestren con su ¿qué? ¿Sí lo estás leyendo? Muestren con su conducta que realmente han dejado de pecar. No piensen que van a salvarse solo por ser descendientes de Abraham. Si Dios así lo quiere, hasta de estas piedras las puede convertir en familiares de Abraham. Cuando un árbol no produce buenos frutos, su dueño lo corta de raíz y lo quema. ¿Quién está hablando aquí? Jesucristo. Fíjate lo que dice. Y Dios ya está listo, ¿para qué? Para destruir a los que no hacen lo bueno. Nos gusta saber que Dios es un Dios de amor, que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios es paciente. Pero Dios no ha cambiado. Lo he venido diciendo en estas últimas semanas. Dios sigue destruyendo. Dios sigue matando. Dios no hace nada para evitar que millones de niños mueran de hambre. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no hace nada? Porque Dios ha establecido en su palabra que Él es un Dios celoso, que destruye a la gente que adora a otros dioses. Entonces, cuando una nación, una familia adora otra cosa que no sea el Dios verdadero, puede ser una vaca, puede ser una piedra o un ídolo, lo que Dios hace es, dice, pues que te alimente tu Dios. Pero sigue siendo misericordioso. Cuando clamamos a Él, al Dios verdadero, Él nos responde. Pero tenemos que buscarlo a Él. Y ya lo hemos estado viendo. Solamente hay un solo Dios, dice Dios en su palabra, y un solo mediador entre Dios y los hombres. Solamente hay un Dios y un solo mediador.
No puedes rezarle a nadie para que te conteste Dios más que a Jesucristo. Dios lo establece en su palabra. Todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, lo vamos a recibir. Está establecido en su palabra. Entonces, siguiendo con el tema, la naturaleza de un árbol malo lo hará producir frutos malos toda la vida. Necesitamos morir a la mala naturaleza, a la naturaleza pecaminosa de la carne, y empezar a renacer de nuevo, viviendo siendo guiados por el Espíritu Santo. San Juan capítulo 3 verso 1 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Este vino a Jesús de noche y dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿no qué? Hay personas que cuando tú los invitas a recibir a Cristo, dicen: no, o sea, es que yo he sido malo, es que Dios condena esto y yo vivo ahí. No te preocupes, vas a nacer de nuevo. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Y Dios dice en su palabra: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este hombre se quedó como algunos de nosotros y dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En el verso 6 nos enseña que el que nace y vive en la carne siempre producirá frutos carnales. Pero el que nace del Espíritu y vive en el Espíritu, producirá frutos espirituales. Ahora, es necesario establecer esto. El único árbol o la única persona que puede producir frutos buenos es Jesucristo. No hay otro. Nosotros necesitamos injertarnos en Él y beber de su naturaleza para producir frutos dignos de Dios, frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, a veces hemos cometido el error de esforzarnos demasiado y luchar contra el pecado, contra los malos hábitos, contra los vicios, contra muchas cosas que nos alejan de Dios, y estamos luchando contra eso. Está mal tu lucha. Nuestra lucha debe de ser por permanecer en Cristo. Porque si permanecemos en Cristo, no tenemos lucha contra nada. No luchamos contra nada. Nada nos tienta, nada nos provoca, nada nos ofende, porque estamos en Cristo. Entonces, muchas veces el que ha desarrollado
una adicción o una dependencia del alcohol, está nervioso, no voy a tomar, llevo 2 horas, no voy a tomar, llevo 24 horas, no voy a tomar, y todos los días está en una lucha constante contra el alcohol. Dice Dios en su palabra que nuestra guerra no es contra carne ni sangre. Nuestra guerra es espiritual. Nosotros no luchamos en nuestra carne. Nosotros luchamos en el ámbito espiritual. Entonces, nosotros debemos de aferrarnos a Cristo, y por consecuencia nuestra vida va a empezar a tener un comportamiento digno de Dios. Y dejaremos de ser tentados. San Juan 15:1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, dígame un sinónimo de pámpano para entenderlo. Los pámpanos son las ramas de la vid, ¿ok? Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios, ¿por qué? La palabra de Dios nos limpia. 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, ¿qué dice? Nada podéis hacer. El que en mí no permanece, ¿qué dice? Será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Por eso te estoy diciendo que nuestro comportamiento debe de ser digno de Dios. Porque si nos seguimos comportando de la manera que se comportan los que no lo conocen, o de la manera que nos comportamos cuando no lo conocíamos, ¿qué está diciendo aquí? Nos vamos a secar. Hay gente que se decepciona de la iglesia. Hay gente que dice: ay, no, ya no, mira, nada ha cambiado, o sea, todo es lo mismo. ¿Sabes qué pasó? Encontraste una religión, te hiciste cristiano, pero nunca has estado en Cristo. Por eso te sientes seco. Hay gente que está buscando constantemente, y es que algo me falta, y es que con todo y que se congreguen en una iglesia cristiana. Si tú que estás sentado aquí te sientes vacío, sientes que algo te falta, no eres el único. Pero ¿cuál es la razón? Porque hay algunos que tuvieron un encuentro con Jesús en medio de su necesidad. Estaban enfermos, y mientras estuvieron enfermos buscaron a Dios con todo su corazón. Permanecían leyendo la Biblia, oraban, adoraban a Dios, obedecían su palabra, meditaban en su palabra, se congregaban, en todas las reuniones estaban, y todavía venían: ¿y qué más hago? ¿Y cuántas reuniones hay más? Y etcétera, etcétera. Pero una vez que Dios actuó en su necesidad, cuando ya fueron sanos, cuando Dios restauró el matrimonio, cuando Dios prosperó sus finanzas, cuando su vida se vio estable, se salieron de Cristo.
Se pasaron de estar en Cristo a estar en el cristianismo y no es lo mismo. No es lo mismo. En Cristo tenemos vida eterna. En el cristianismo no tenemos nada. Porque si Cristo no es el Señor de nuestra vida, el cristianismo es tan vano como cualquier religión. Entonces no se trata de cumplir con la religión. Si el cristianismo fuera importante, trascendente, Jesucristo lo hubiera establecido, y Él no vino a establecer una religión. Él no dijo a sus discípulos: ustedes son cristianos, ¿ok? Yo soy Cristo, ustedes cristianos, y todo el que crea. No, Él nunca dijo nada de eso. Él vino a restaurar nuestra relación de hijos de Dios. Nuestra identidad, de hijos de Dios. ¿Con qué propósito? Restablecer una relación con nuestro Padre Celestial. Entonces, si tú de repente sientes que algo falta, es una señal de alerta. No estás en Cristo. No estás viviendo la vida como Dios dice. No te estás comportando como es digno de Dios. No puedes seguir emborrachándote como lo hacías sin Cristo y decir: no, pero mira, yo si me muero me voy al cielo. Ese es el Dios de tu imaginación. Es un Dios virtual que te inventaste, que lo acomodaste a tus pecados. El Dios que escribió la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Ay, pero una copita. Ay, pero mi aniversario. ¿Cuántos quisieran que Dios te dijera: ay, no, hoy descansamos, está cerrado? Nadie. Mira que sigue diciendo. Verso 7. Si permanecéis en mí, ¿y qué? Y mi palabra permanece en vosotros, ¿qué dice? Pedid todo lo que quieras y te será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis, así que, mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo guardo los mandamientos del Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué está diciendo Jesucristo? Que en Cristo no hay tristeza ni depresión. Hay gente que dice ser hija de Dios y fulano de tal se siente triste. Estoy en la depre. Ay, amigues, yo también. Algo falta. A ver si nos echamos un café. Qué bueno va a salir de una plática de dos deprimidas. Pero lee con atención, es el Señor Jesucristo. Si obedeces mi palabra y permaneces en mi amor, tendrás mi gozo y tu gozo será cumplido. Entonces, si hay depresión, si hay desánimo,
es una señal de alerta que no estoy en Cristo. No que no sepa de Él, pero no estoy obedeciendo su palabra. No estoy plantado en Cristo. Me desconecté. Hay quienes dicen, es que yo no entiendo si oro tanto. Es que hasta ayuno. Son cosas que deben de ser el estilo de vida de una persona que está en Cristo. Pero si no estás en Él, aunque te mueras de hambre, en un ayuno, el gozo de Dios no va a estar en tu vida. Ahora, definitivamente la carne no puede permanecer en Cristo, porque los deseos de la carne se oponen a los deseos del Espíritu. Ya lo aprendimos. Entonces, cuando me siento triste, deprimido, menospreciado o enojado, violento, son deseos carnales que me desconectan de Él. Necesito saber qué me urge regresar. No solo leer su palabra, permanecer en su palabra. Lo he venido diciendo ya por los últimos casi 3 meses. No podemos decir que somos guiados por el Espíritu Santo cuando no leemos la Biblia, no oramos y no adoramos a Dios. No puedo decir soy una persona espiritualmente madura cuando no obedezco la palabra de Dios. No puedo pretender ser espiritual viviendo en la carne, con rencor, con resentimiento, manipulando a la gente. Eres un carnal. Punto. Así de sencillo. Fíjate lo que Dios nos habla en Romanos capítulo 6, verso 1. Dice, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive ¿para qué? Para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen
que ninguna parte de su cuerpo se convierta en instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer ¿qué? ¿No me está siguiendo? Para hacer lo que es correcto. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha librado de la ley? Claro que no. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado. Antes ustedes eran esclavos del pecado. Pero, gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por las impurezas y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. Escucha. Cuando eras esclavo del pecado, estabas libre de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo siento, ese es mi sentir, en Romanos 6, que Dios no puede comprender el comportamiento de algunos de nosotros. Dios dice, ¿cómo puede ser que siendo libre decidas esclavizarte otra vez a ese estilo de vida, a ese comportamiento que no solamente no te conviene, que no te dio cosas buenas y que además te condena a la muerte eterna? Dice, no puedo entender, no comprendo por qué siendo libres deciden seguir comportándose como esclavos del pecado. Y como leímos, tiene trascendencia en nuestra eternidad. No es como que no pasa nada. Sí pasa. Sí pasa. Y ya estás notificado. Ya no tienes excusa, ya no tenemos excusa. Ya Dios lo abrió, lo habló y lo escribió en su palabra. A ver si me puede ayudar alguien en la alabanza, por favor. Entonces,
para producir frutos dignos de arrepentimiento, es decir, tener un comportamiento digno de Dios. Número uno, necesitamos permanecer en Jesús y que su palabra permanezca en nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Tú sabes, ya lo he enseñado muchas veces. Sabiduría no es saber mucho, eso es conocimiento. Sabiduría es aplicar el conocimiento a lo que tú haces. De ahí que una persona necia es aquella que aunque sabe mucho, no lo aplica, ¿ok? Entonces, que la palabra de Dios permanezca en mí quiere decir que el conocimiento de la palabra de Dios me debe de llevar a una sabiduría de lo alto, es decir, hacer las cosas como Dios dice. Porque nosotros encontramos en la palabra de Dios diferentes tipos de sabiduría. Hay una sabiduría que es la sabiduría terrenal, como la gente hace las cosas. ¿Cuántos han escuchado? Lo hice como Dios me dio a entender. ¿Cuántos han escuchado eso? No es que Dios les dio a entender así, fue como pudieron. Lo que han visto, sabiduría terrenal. Hay otra sabiduría que Dios dice en su palabra que es natural o animal, los instintos. Tengo frío, me cubro. Ay, qué bueno que me tapé, si no me hubiera resfriado. Mis instintos me ayudaron. Sabiduría terrenal, natural, pero también dice que hay una sabiduría que es diabólica, que va en contra de los principios que Dios ha establecido en su palabra. Y número 4 está la sabiduría que desciende de lo alto, que en el libro de Santiago nos la describe perfectamente. ¿Y cómo sé si yo estoy tomando, que yo que conozco la palabra de Dios, estoy tomando decisiones y teniendo un comportamiento según la sabiduría que desciende de lo alto? Porque la sabiduría que desciende de lo alto es primeramente pura, transparente, no esconde nada, pacífica. No es el tema la sabiduría, lo puedes buscar en el libro de Santiago. Pero lo que te quiero decir, según lo que hemos estado aprendiendo hasta ahorita, es mi comportamiento y mi manera de hacer las cosas lo que deja ver si estoy en Cristo o no. Mi comportamiento y mi manera de hacer las cosas. Dios no es un Dios de resultados. Dios es un Dios de procesos. O sea, Dios no puede decir, ay Señor, pero al final de cuentas ayudamos a la gente. Sí, pero a Dios no le gusta Robin Hood. ¿Robaste para ayudar a los pobres? Eres un ladrón. Punto. Pero fue por una buena causa. Los ladrones, está establecido, no heredan el reino de Dios, al menos que se arrepientan. Entonces a Dios no le interesan. Dios me observa en el proceso, no solamente lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo. Y estar en Cristo, la persona que está en Cristo no es manipuladora. La manipulación es un espíritu demoníaco. Y hay mujeres que manipulan o tratan de manipular a sus maridos. Ay,
Qué bueno que nadie dijo amén. La persona que está en Cristo no dice mentiritas piadosas. No justifica sus pecados porque, nadie es perfecto. Somos llamados a la perfección. Nosotros daremos cuentas a Dios. No vamos a decir, fui el mejor. Es que no se trata que fueras el menos malo. Se trata que obedezcamos la palabra de Dios. Entonces, número uno, tenemos que permanecer en Cristo. Y mientras permanecemos en Cristo y su palabra permanece en nosotros, vamos a estar bebiendo de Cristo como el pámpano bebe de la vid. Y entonces nuestros frutos son los frutos de Cristo por obra del Espíritu Santo. Mira, yo sé que algunos de ustedes me han visto cuando por muchos años saludar a mi padre. ¿Cómo nos saludamos? Nos saludamos de beso, de abrazo. Nos bendecimos, oramos uno por otro. Nos amamos, nos mandamos corazoncitos en WhatsApp. Lo bendigo y me bendice. Y es mi héroe de la fe. Pero cuando no conocía a Cristo, el pastor Armando, mi padre, me golpeaba el cansancio. No me daba así unos suelo y patadas en la cabeza y con botas vaqueras. ¿Y por qué ahora nos amamos tanto? ¿Por qué no tengo resentimiento? ¿Por qué no digo, no, es que mi papá me golpeaba de chiquito? Porque el golpeado se murió y ahora está en Cristo. Y las cosas viejas pasaron. Y el golpeador se murió y ahora está en Cristo. Y las cosas viejas pasaron. Y hemos aprendido, como Pablo lo dice, el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. El morir es ganancia. Entonces hay algunos que siguen aferrados a justificar su comportamiento en su vida vieja, en su antigua, dice aquí, manera de vivir. Es que, pastor, a mí nadie me abrazó. ¿Y qué? Yo lo único que sé es que el amor de Dios cubre multitud de pecados. Y cuando Dios te abraza y te ama, se te borra todo el maltrato, el abuso, el sufrimiento que has vivido. Y te conviertes en una nueva persona capaz de amar. El rey más grande que ha tenido Israel a la fecha, el rey David. Un hijo bastardo de Isaí, no reconocido, olvidado, menospreciado por sus hermanos. Y Dios lo convirtió en el rey más grande.
el rey más sabio, más rico y poderoso, el rey Salomón, hijo de David, con una señora que cometió adulterio. Es que yo, pues mi papá, el primer matrimonio, Salomón, no fue afectado por eso. Y podemos ver tantos ejemplos en la Biblia de la transformación que hay cuando uno está en Cristo. Pero si yo me salgo, me desprendo, me desconecto de Cristo, la carne es rencorosa y vengativa. Entonces cuando el diablo viene y me dice: ¿te acuerdas cómo te pegaba tu papá? Necesito saber que estoy desconectado. ¿Por qué lo estoy oyendo? ¿Por qué puedo escuchar su voz? ¿Por qué? ¿Qué me quiere producir en mí? Venganza, rencor, amargura. ¿Pero por qué lo estoy oyendo? Porque si estoy en Cristo, todo el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y no voy a escuchar las obras viejas de la carne. Entonces cuando el diablo viene y me recuerda mi pasado doloroso, no tengo ni que reprenderlo ni decirle nada. Simplemente tengo que saber que soy cristiano desconectado de Cristo. Necesito reconectarme y beber de Él. Entonces, su palabra que permanece en mí me limpia, me purifica, tal y como lo leímos. Jesús es la vid, nosotros los pámpanos. Solo cuando estamos en Cristo podemos producir los frutos del Espíritu Santo. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivís por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Sabes que la carne te ofrece amor, gozo, paz, pero no lo puede producir? O sea, el pecado de fornicación, que es sexo antes del matrimonio, ¿por qué sucede esa relación sexual? ¿Cuál es el chantaje? Si me amas, es una demostración de amor. ¿Cuál es el chantaje? ¿Cuál es la carne? Dice: si haces esto, vas a estar alegre, feliz. Borracheras, drogas, eso te va a dar alegría. No te lo da. Te genera una cruda moral y una decepción. Y si no te arrepientes, una dependencia. Vas a tener poder, que la gente te tenga miedo, y mira, vas a vivir. Eso es lo que la carne dice. No lo puede dar. Es un engaño. Todo lo que la carne nos diga que nos va a generar amor, gozo, paz, no lo va a hacer. No puede. Porque el Señor Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy
como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Él nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. La capacidad de tener y mantener la paz en medio de las tormentas. El gozo que Él da es el gozo de la salvación. Que aunque hay 1000 razones para estar tristes, nuestra alegría, nuestro gozo proviene de Dios. Y el amor, solamente el amor de Dios es suficiente. Lo demás es vanidad. Ahora, termino con esto. Viendo esto desde una perspectiva carnal, ok, ya entendí, me quiero ir al cielo, tengo que vivir en el Espíritu, y ya, es mi ganancia. Cuando me muera me voy a la vida eterna, pero mientras aquí, imagínate si así me maltratan, ahora siendo paciente, bondadoso, siendo manso. Pero bueno, voy a sufrir el agravio, voy a perdonar, ok, para irme al cielo. ¿Cuál es la ganancia de la vida en el Espíritu en este mundo? En este mundo, la vida eterna es allá. ¿Cuál es la ganancia de vivir en el Espíritu? Lo acabamos de leer. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero además leímos en San Juan 15:7: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras y te será hecho. Pero cuando permanecemos en Él, pedimos correctamente. Porque algunos hemos estado pidiendo y decimos, pues yo le he pedido tantas cosas a Dios y nada. A mí se me hace que esto no funciona. Probablemente has pedido desde la carne y no has pedido en Cristo. ¿Sí me explicó? Pero qué maravillosa promesa. Si permaneces en mí, pide todo lo que quieras y te será hecho. ¿Dónde? Veremos su gloria en la tierra de los vivientes cuando permanecemos en Él. Póngase de pie, por favor. Es que tú eres mi sueño y más aún lo que pensaba que quería antes no se acerca a ti y ya somos uno, tú y yo, y mi secreto es nuestro amor. Quiero mirarte para siempre porque Vamos a cantarlo como una oración. Díselo. y dame a Cristo, dame a Cristo.
Padre celestial, te damos tantas gracias por haber dado a tu Hijo para venir a morir por nosotros en la cruz. Señor Jesús, gracias te damos por haber recibido el pago de nuestra maldad y abrirnos un camino al Padre y restaurar en nosotros la identidad de hijos de Dios. Gracias, Jesús, por dejar tu Espíritu Santo con nosotros. Espíritu Santo, el Señor Jesús nos dijo que tú nos guiarías a toda verdad todos los días de nuestra vida. Hoy en esta tarde queremos pedirte una vez más que guíes nuestros pasos, que nos des la capacidad de discernir cuando estamos siendo seducidos por los deseos de la carne para no caer en ellos. Gracias por la libertad que nos has dado y ahora podemos decidir caminar en obediencia a Dios y a su palabra. Gracias, Espíritu Santo, por ayudarnos en contra de los deseos de la carne. Hoy te decimos: sé tú en nosotros, sé tú con nosotros. Que tu amor, Padre, abrace a cada uno de los que estamos aquí. Hay quienes han estado llorando por mucho tiempo. Hay quienes no han sido consolados. Hay quienes sienten que están perdiendo la fe o la esperanza. Yo te ruego en el nombre de Jesús que tú les abraces, que fortalezcas su fe, que hables a sus vidas, Señor, que calles la mentira que el mundo o el diablo les ha hecho creer. Porque si algo tenemos certeza es que tú nos amas, que tú eres bueno, que estás decidido, Señor, a perdonar a todo aquel que viene y te pide perdón. Padre celestial, yo te ruego en el nombre de Jesús, si hay aquí algún enfermo, que tú fortalezcas sus huesos, que sanes toda dolencia, que quites toda enfermedad. Nosotros somos hijos tuyos, Señor. Jesucristo es nuestro Señor, que a veces nos ha faltado dejarnos guiar por tu Espíritu Santo. No lo negamos, lo reconocemos, pero hoy te pedimos que tomes el control de nuestra vida en el nombre de Jesús. Señor, te ruego por cada uno de los que está aquí, que los cuides en su diario vivir, que prosperes la obra de sus manos, que los guardes de todo mal, Señor, que les des dominio propio, que no los dejes caer en ninguna tentación, y que a donde quiera que vayan, Señor, sientan tu amor inagotable en sus vidas. Oro todo esto en Cristo Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga. Nos vemos el jueves. Bendiciones.